Pero obviamente mediante los tipos de lentes que pueden ser lentes convergentes y lentes divergentes. Tú ya conoces cuál es la naturaleza de cada uno de ellos. Adelante. Primero, entonces mencionemos acerca de los lentes convergentes, pero vamos a ver nosotros 5 casos esenciales en cada uno de ellos. Veamos el primer caso, ¿no? En el cual diremos, cuando el objeto se encuentra más lejos del centro de curvatura, obviamente C sub 2. Entonces veamos, para formar una imagen es recontra sencillísimo. Lo primero que tú tienes que hacer es trazar una línea que pase por el centro de curvatura, por el centro óptico de la lente. Por ahí tiene que pasar eso. Muy bien, entonces más o menos lo trazamos así, desde la cabecita de la imagen, tal y como lo puedes observar. Esta sería entonces mi primera línea de radio. La segunda línea, para que pueda formarse la imagen, sería aquella que también sale de la cabeza, pero que sea paralela al eje principal. O sea, esta línea que está aquí. Bueno, tú ya sabes que por la refracción, esta de acá se desviará más o menos un poquitito, y luego, lógicamente, tendrá que pasar por el foquito, tal y como lo observas. O sea, el detalle es que la línea, una vez que ha sido refractada por la lente, la línea, una vez de refracción, va a pasar por el foco, tal y como lo puedes observar. Muy bien, entonces eso más o menos es lo que está pasando. El punto de intersección de esos dos rayos que tú estás viendo, el que pasa por el centro y el que obviamente es refractado por la lente, te dará entonces como resultado a la imagen dada por la lente, o sea, una imagen tal y como lo puedes ver, totalmente invertida, como tú comprenderás, y que obviamente estará así de esta forma. Muy bien, entonces ya más o menos estamos observando cómo es que se van a formar las imágenes, cómo es que está dado esto de acá. Bueno, recuerda que existen dos zonas en los lentes, ¿no? Tenemos la zona, en este caso la zona virtual, y tenemos por acá la zona real. Claro que sí. Entonces, de acuerdo a ello, veremos que la imagen sería una imagen real, más pequeña que el objeto y lógicamente invertida. Muy bien. Entonces diremos, de acuerdo a ello, vamos a nombrar nosotros inmediatamente a la imagen. Y diremos, la imagen será, a ver, ¿cómo es? Es una imagen real. ¿Por qué, profe? Porque está en la zona real, esta es la zona real. Invertida. Claro, porque está para abajo, mirando para abajo. Y de menor tamaño que el objeto. Ah, ya, muy bien. Entonces, esas son las características de la imagen que se va a producir en el primer caso. Vamos a ver el segundo caso ahora cuando la imagen se encuentra en el centro de curvatura. Más o menos sería así, ¿no? Como te había dicho hace rato. Pasamos una línea que salga de su cabecita, pase por el centro óptico y obviamente se dirija en esa dirección, tal y como lo vemos. Esta sería la línea. Otra línea va a salir también de su cabecita, pero paralela al eje principal. Se refracta más o menos por la lente y más o menos lo que observaríamos nosotros es que llegaría a pasar por esta de acá, ¿no? Tal y como lo estás observando, o sea, llegaría a pasar por el foco de la imagen. Muy bien, entonces la figura que se va a formar estaría acá más o menos. Claro que sí. Sería una, lógicamente,
imagen invertida también como el caso anterior, pero para sorpresa de nosotros, esta imagen que tú estás observando tiene el mismo tamaño que la imagen. Ah, ya, o sea, características de la imagen, profesor, vamos a ponerlas. La imagen sería una imagen real, porque está en la zona real. Esta es la zona real. La zona del objeto, recuerda que es la zona virtual. Esta es la zona real. Es una imagen real, invertida y de igual tamaño que el objeto. Así es. Entonces, esa vendría a ser las características de la imagen real invertida y de igual tamaño cuando se ubique en el centro de curvatura. Ahora veamos el tercer caso, cuando el objeto se va a encontrar entre el centro de curvatura y el foco del objeto. Veamos entonces. De la misma manera, entonces nosotros diremos primero una línea que sale de la cabecita del objeto pasará por el centro óptico, tal y como lo estás observando acá. Claro, esta sería la primera línea. Otra línea saldrá de la cabecita del objeto en forma paralela al eje, se desviará un poquito, tal y como lo observas, y luego, lógicamente, lo que va a suceder, claro que sí, es que va a concurrir con la otra línea en este punto. Dándote cuenta entonces que ahora la imagen es mucho más grande que el objeto. Claro que sí, ahora en este caso, por ejemplo, la imagen que nosotros vamos a obtener sería de mucho más tamaño que el objeto, tal y como lo puedes ver ahí. Muy importante esa parte, ¿no? Claro, mira, este objeto es chiquito y la imagen grandota. Ah, ya. Muy bien. Entonces, profesor, más o menos ya sabemos, ya hemos sondeado cómo es la característica de la imagen, por supuesto. Ya estamos bien entonces. Diremos de todas maneras entonces que la imagen que se está formando. Profe, ¿cómo sería la imagen? Ah, ya, muy fácil, recontra fácil. La imagen es real. ¿Por qué? Porque esta es la zona real. Invertida. Pero lo más importante es que es de mayor tamaño que el objeto. Claro. Así es. Entonces, esa sería más o menos la imagen que se formaría en el tercer caso. Ahora veamos cómo sería la imagen formada en este último caso. Es, bueno, muy fácil y sencillo, mira. Cuando el objeto se va a encontrar en el foco, o sea, en el foco de la imagen, del objeto. Muy bien, entonces lo que vamos a decir nosotros es que un haz de luz, ojo, un haz de luz va a salir por la cabecita del objeto y va a pasar por el centro de curvatura. Claro. Otro haz de luz sale por la cabecita paralela al eje principal, se desvía un poquitín. Pero, ojo, claro que sí, sería así, de esta manera, pasando obviamente por el foco de la imagen. Pero si tú te das cuenta, estas dos líneas, ¿cómo son, profesor? Ah, ya, esas líneas son paralelas, quiere decir que no se van a llegar a cruzar. Ah, perfecto, o sea, ¿qué quiere decir? Que si el objeto está más o menos en el foco de cuál lente, de esta lente que te estoy sombreando, entonces vamos a ver que no se va a formar imagen, no se genera imagen debido a que estos rayos no se cortan. Entonces en este caso diremos no se forma la imagen. Así tal y como puedes observar ahí. Veamos entonces en el caso número 5, cuando nos dice que la imagen está entre el foco y el centro óptico, tal y como lo ves. Allá. Entonces lo que hacemos es trazar nuestras líneas.
la primera línea que va a pasar obviamente por el centro de curvatura, saliendo de la cabecita. Ahí está. Esta es la primera línea que pasa lógicamente por el centro de curvatura, de la cabecita por el centro de curvatura. La otra línea será aquella que sea paralela al centro de curvatura, se curve más o menos un poquito, ¿no? Un poquito se va a curvar, y lo que va a suceder es que va a pasar por el foco. Claro, más o menos algo así, ¿no? Lo que sucede es que estas imágenes no se van a cortar, pero lo que se cortará serían en algún momento sus prolongaciones. O sea, si prolongamos cada una de esas líneas, tal y como las observas ahí, entonces se cortarán más o menos en algún punto. Puede ser por acá o de repente más arribita. ¿No? El detalle es que las prolongaciones son las que se van a cortar, como te vuelvo a recalcar. Y la imagen, lógicamente, que ahora sería esta acá. Una imagen más monstruosa, ¿no? O sea, más grande sería. Claro, como te gusta. Tal y como lo ves entonces. Entonces, cuando la imagen está entre el foco y el centro óptico, nos damos cuenta de que la imagen formada por este objeto es de mayor tamaño. Pero ojo, ahora date cuenta que está en la zona virtual. Entonces, si está en la zona virtual, es una imagen virtual. Claro, entonces diremos nosotros, profe, características de la imagen, ¿cuáles son? Ya, inmediatamente te lo diré. Sería una imagen virtual. Claro que sí. ¿Qué más, profe? Derecha. Claro, porque está tal y como lo observas, en la misma posición que el objeto. Y de mayor tamaño. Que el objeto. Eso tal y como lo puedes observar. Ahora veamos el caso de las lentes divergentes. En el caso de las lentes divergentes, nosotros formaríamos la imagen también en función a prolongaciones, debido a que la imagen que se formará siempre será virtual. Mira, date cuenta, la primera línea que sale de la cabecita del objeto pasa por el centro de curvatura. Ya. La segunda línea, lógicamente, será paralela al eje principal, pero ¿sabes qué va a pasar? Se va más o menos a desviar por la refracción y más o menos sería así, ¿no? Claro, esta sería la línea que salga de la cabeza y paralela obviamente al eje principal. Pero lógicamente como estas líneas no se cruzan, se cruzarán sus prolongaciones, lo cual te da testimonio de que se trata de una imagen virtual. Pero date cuenta que esta imagen virtual en donde se están cruzando es más chiquitita, así tal como lo ves. Vaya, profesor, o sea, quiere decir que la imagen es de menor tamaño, por supuesto. Siempre. ¿En cuál lente, profe? En esta lente divergente que estás viendo acá. Claro, en cualquier lente divergente se cumplirá lo que tú estás observando. Entonces, profe, ¿cómo sería el caso de la imagen? Muy bien, inmediatamente entonces te lo colocaré. Diremos la imagen, cuál sería su característica. Vamos a poner, te voy a colocar inmediatamente. La imagen será entonces, a ver, ¿cómo sería, profe? Sería una imagen virtual. ¿Por qué, profe, virtual? No entiendo, porque está en el mismo lado que el objeto. Derecha, nos invierte lógicamente, y lógicamente de menor tamaño, más chiquitito. Muy bien. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes que se formarían con lentes divergentes, que lógicamente son otro tipo de lente a comparación de los lentes convergentes. Muy bien, entonces, tal y como ya lo hemos visto, así es como se van a representar cada uno de los lentes y así es como se forman las imágenes. Date cuenta que las imágenes son las que están de rojito y los objetos son los que están de rosadito, ¿no? Y esos son los que se ha comenzado. O sea, por ejemplo, veamos, en el primer caso hay que recordar, este es el objeto y esta es la imagen, por si acaso. Es más pequeñita e invertida. Este es el objeto
y esta es la imagen. Este es el objeto y esta es la imagen, por ejemplo, ¿no? Este es el objeto y no forma la imagen porque no hay cruce. Este es el objeto y esta es la imagen. Este es el objeto y esta es la imagen. En cada uno de los casos estamos reconociendo entonces los elementos que nos dan